el PRI se desgastó. Pienso que si alguien le puso el último clavo al PRI en su ataúd, fue Alejandro Moreno, que no sé de dónde salió, siendo gobernador de un estado como Campeche, de López Obrador. López Obrador es un hombre, no le voy a quitar un solo mérito, es un hombre sagaz, intuitivo, astuto. No puedo decir que sea un hombre inteligente en términos de productividad, pero después de todo, las izquierdas nunca piensan en ello. Y ese Mesías fue López Obrador. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos porque vamos a estar platicando definitivamente de un tema, ya que Pedro Ferriz en este caso le da con todo a Alito Moreno por decir que pues básicamente es el responsable de que el PRI vaya a las ruinas, y por otro lado alaba a Andrés Manuel López Obrador, que si bien se ha dicho que ha sido un gran presidente, él reconoce ciertas cosas bastante importantes, me atrevo a decir, y pues que la verdad llama muchísimo la atención. Se habla mucho de que hoy pues está Morena, un partido hecho imagen y semejanza de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador. No es ya un presidente, es un símbolo, honestamente. Un héroe construido con dolor del pueblo, con la rabia de los olvidados y con el resentimiento hacia los de arriba. Y ¿saben qué? La verdad es que funcionó. Ganó el poder y lo consolidó, y ahora lo está heredando. Claudia Sheinbaum, hoy por el momento, está iniciando un proyecto de liderazgo. Así que más que representar la continuidad, es la continuidad de un gobierno y de una ideología que Andrés Manuel López Obrador en algún momento pues llegó a colocar. Así que vámonos con esta información para que ustedes lo vean, lo analicen y lo puedan entender. Vámonos con la info. Ratero, saliendo del poder, pacta con lo único que le podía dar seguridades a Peña Nieto de no ser perseguido. Y ese pacto se hace con un hombre que se hizo en el PRI desde los 1982 y que empezó desde las infanterías a generar ese ánimo que lo acabó convirtiendo en un ícono de la lucha social. Y claro, me refiero a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué aprendió López Obrador? Aprendió de Ignacio Valle Fernández, que fue quien lo incorpora al Partido Revolucionario Institucional. Ignacio Valle era uno de los hombres de la infantería. Luis Echeverría se rodeaba de jóvenes a quienes les daba poder y los probaba. Uno de ellos fue Ignacio Valle Fernández, que a su vez, en la época de Luis Echeverría, fue el vocero de Luis Echeverría. Y dentro de esas infanterías de Ignacio Valle, puso a López Obrador. Aprendió López Obrador la ideología del poder con Ignacio Valle. Pero después hubo otro personaje que fue importante para... ¿Se acerca la época de exámenes y tienes demasiados temas por estudiar? Olvídate de la ansiedad. Algo... Para López Obrador. Y ese personaje fue Porfirio Muñoz Ledo. Ignacio Valle le da las bases de la operatividad de un partido. Porfirio Muñoz Ledo le da el discurso, el de la victimización, el del perseguido, el del valiente, el del héroe que lucha por las reivindicaciones y los anhelos de los más desfavorecidos. Porfirio es el ideólogo. Ignacio Valle es el que le da la base de lo que después fue la conformación de un partido político igual al PRI, pero diferente. Igual en la perpetuidad, pero diferente en la orientación. El PRI era una estructura para gobernar con diferentes presidentes, pero Morena es una estructura hecha para un presidente, para una víctima social, para un héroe sacrificado que muchas veces sufrió por el bienestar de su pueblo, aquel que lucha por los indígenas, por las clases más desfavorecidas, lucha en contra del abuso de los ricos, que se hacen ricos explotando a la pobreza, de la polarización y de la rebeldía, de un hombre que estaba en el sistema, pero que desde el sistema le replicaba al sistema la forma de ser y de hacer, y que convierte con su victoria a Morena en el nuevo Partido Revolucionario Institucional, mismo que creció rápidamente por varias razones. El PRI se desgastó. Pienso que si alguien le puso el último clavo al PRI en su ataúd, fue Alejandro Moreno, que no sé de dónde salió, siendo gobernador
de un estado como Campeche, que era realmente un grillo que se colocó a través de varias traiciones personales en el gobierno de Campeche y después, varias traiciones después, acabó siendo presidente del PRI. Pero un presidente del PRI que llega a gobernar a un priismo muerto. O sea, el PRI ya estaba tendido en una fría losa de mármol. Ya estaba muerto, sin capacidad de resucitar. El PAN seguía en su confusión. Al PAN le pasó una cosa espantosa. Al PAN, en el momento de probar el poder dividió al panismo en diferentes personajes que hicieron del PAN un enclave ambicioso, buscando lo mismo que aparentemente buscan todos cuando se llega al poder. Poder, dinero, influencia. En ese orden, el PAN sucumbió. Y cuando renace el PRI, en Enrique Peña Nieto, muere el PRI y entra con esta alianza, o sea, quien dejó a México a la deriva es Enrique Peña Nieto. Si a alguien le debemos el estado de cosas que hay hoy en nuestro país, es Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el culpable de haberle dejado el país a un ladrón en la persona de López Obrador. López Obrador es un hombre, no le voy a quitar un solo mérito, es un hombre sagaz, intuitivo, astuto. No puedo decir que sea un hombre inteligente en términos de productividad, pero después de todo, las izquierdas nunca piensan en ello. Nunca piensan en un buen gobierno. Piensan en un gobierno totipotencial. Un gobierno que todo lo puede hacer. Y que por su sola voluntad y su sola ocurrencia y su solo capricho se puede gobernar siempre y cuando tengas de tu lado a un pueblo ofendido, deprimido, empobrecido e ignorante. Y entonces no nos debe de extrañar que Morena creció como la espuma. Y en el momento de crecer empezó a necesitar llevar a cabo toda una serie de acciones que todavía en este periodo presidencial, con la ahora encargada del despacho de gobernar, que se llama Claudia Sheinbaum, tendrían que hacerse los cambios necesarios y suficientes para mandar al diablo a sus instituciones, aquellas que se formaron en las épocas en las que México pudo consolidar un estado de paz, institucionalidad, pero un poder absoluto de un partido en el gobierno, el PRI. ¿Cómo desmantelar al PRI? Ese fue el primer reto que tuvo López Obrador. Bueno, en parte le ayudó el propio PRI. Como les digo, el PRI descansaba en una banca, en un parque, llena de desprestigio. El PRI era el sinónimo de los rateros, de los embaucadores, de los que vivieron del presupuesto, de los que hicieron grandes fortunas, de los que hicieron grandes arreglos, acuerdos, formas que le perpetuaron en el poder. ¿Qué presidente del PRI salió pobre, por ejemplo? ¿Qué presidente del PRI no tenía un poder absoluto durante su gobierno? Carlos Salinas de Gortari, tremendamente poderoso. Miguel de la Madrid Hurtado, con un operador político como Manuel Bartlett, tremendamente poderoso. Y así nos vamos. Si nos vamos en la historia, la arrogancia y la soberbia de un José López Portillo que llegó a pensar que la República era él, o Luis Echeverría que llegó a pensar más. Él llegó a pensar que él era el líder de todos los países no alineados y del tercer mundo. Y así sucesivamente. Institucionalidad se vio poco a lo largo de todo ese periodo enorme en el poder, hasta que llegó un bastardo del PRI que se llamó Enrique Peña Nieto. Y con Enrique Peña Nieto, una camarilla de gente que lo rodeó y que lo tomó. Y en esa camarilla estaba un hombre que se convirtió en jefe de gabinete y que toda su vida... Existe el hazlo tú mismo y existe el hazlo tú mismo a tu manera. Le dijo a todo el mundo, en la escuela, entre las amistades, entre la familia, desde que era un niño, que él sería presidente de México. Se llamaba Luis Videgaray Caso. Luis Videgaray tomó a Enrique Peña Nieto, un hombre con poco detalle, poco escrupuloso, poco inteligente, banal, un hombre que no tenía valores por
las estructuras éticas que pudieran ser una bandera para el gobierno. Y Enrique Peña Nieto se solazó con ser presidente, con llegar y presentarse en una Comisión Nacional Bancaria o ante el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o del Consejo Coordinador Empresarial, o ir a una gira de trabajo para presentarse como presidente de todos los mexicanos en los Estados Unidos, en Europa. Gobernó, se engolosinó, pero también se empachó de poder, y cuando se dio cuenta, volteó, había consumado robos, había hecho una rapaz sacudida del país, y se robó todo lo posible que se podía robar un grupo de personas en el poder. Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Caram, y así nos vamos con gobernadores, legisladores, juristas. Todos hicieron que el gobierno del PRI sucumbiera ante la necesidad que tenía el país, que llegara un Mesías, que reivindicara a los más pobres. Y ese Mesías fue López Obrador. López Obrador no es muy diferente a Mussolini, que es un fascista, no es muy diferente a Hitler, que es otro fascista, no es muy diferente a Pinochet, que es otro fascista, pero tampoco es muy diferente a Fidel Castro, que es un comunista, o a Hugo Chávez, que es un comunista, o a Nicolás Maduro, que es un comunista, o a Daniel Ortega, que es un comunista, o a un Kim Jong-un, que es un comunista, y así. Y aquí es en donde entramos al siglo XXI, cuando el siglo XXI, en su segunda década, entre el año 11 y el año 20, empieza a formar en los estados-nación un fenómeno que en algunos lugares en América Latina se propone a través de una manera global de concebir lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. ¿Y qué es eso? Es la toma del poder por la vía de una dictadura del proletariado. Todos los discursos, si se fijan, de los líderes del Foro de Sao Paulo, llámese Brasil con Lula, llámese Daniel Ortega y Nicaragua, llámese Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela, llámese Fidel Castro o Miguel Díaz-Canel en Cuba, llámese Evo Morales en Bolivia, llámese Rafael Correa en Ecuador, el mismo discurso, el mismo discurso. Yo no me pertenezco, yo soy de ustedes, el pueblo es el que manda. Y entre más pueblo haya, y más confrontación en la que tú le digas a los más desposeídos, mira, tú eres pobre, nada más que tu pobreza es por una razón. Tu pobreza es por estos, los ricos, los que han abusado de ti históricamente, los que te tenían a ti desde el virreinato en la tienda de raya, esos que se han burlado de la etnicidad, esos que son tus conquistadores, esos que te explotan. Y entonces, un principio fundamental de un gobierno absoluto es divide y vencerás. Esta izquierda fue modelada en Morena para ser un partido único con un único líder. Y por eso, ahora, con Claudia Sheinbaum, estamos empezando a ver la realidad de la fragilidad del gobierno que encabeza esta mujer. Dicen que santo que no es visto no es adorado. En este momento, López Obrador tiene una situación muy compleja. Él sigue en el mando, sigue siendo presidente de la República, pero está en la oscuridad. Y no solamente está en la oscuridad, está en la soledad. Es un hombre que ya no tiene familia. Tuvo dos. Ya no tiene ninguna de sus dos familias. Ya no cuenta con sus hijos. Y lo único que tiene representándolo es un querubín que se llama Andy López Beltrán, que no tiene de su padre ni la militancia, ni las cicatrices, ni las heridas, ni la victimización, ni el vilipendio, ni nada. Lo que tiene es la herencia y el linaje, que él mismo lo dijo. Mi máximo orgullo es llamarme igual que el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Andrés Manuel López Beltrán. Pero ahí no hay mérito. Y miren, hasta en los populismos más exacerbados, ya sea de izquierdas o de derechas, esa víctima que surge y toma el poder es una víctima que es reconocida por un pueblo. Así como no te puedes explicar cómo un hombre como López Obrador pudo ganar la presidencia de la República, tampoco lo puedes hacer con un Donald Trump, que llegó a ser por segunda vez presidente con 34 acusaciones penales ante tribunales en 34 diferentes delitos que por alguno de ellos, cualquier otro norteamericano
en los Estados Unidos hubiera acabado en prisión. Pero el hecho es que esos líderes, de un lado de derecha o de otro lado de izquierda, tienen una afinidad. Son víctimas, polarizan y toman a la sociedad para ofrecerles representar a la sociedad y presentarle a la sociedad la mejor cara a la generalidad. Y como la mejor cara hacia la generalidad es la igualdad, lo que ofrecen unos y otros, más los de izquierda, es vamos a hacer de este país que todos seamos iguales. Pues amigos, ahí tenemos esta información. Ahí tenemos este tema. La verdad es que me parece bastante interesante. Ustedes háganos saber sobre qué es lo que piensan de esta situación. Háganos saber sobre qué hayan de esos comentarios. La verdad es que llegan a un punto ser bastante interesantes. Por ahí vemos como Alito Moreno definitivamente lo dejan por un lado y por otro lado apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Son distintas situaciones, circunstancias que la verdad llaman y dicen mucho que decir. Así que pues por el momento les agradezco un montón que puedan estar aquí. Ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. De verdad, cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao.